Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Este video es para hablar un poco de una palabra que el Espíritu Santo me ministró. El Señor puso en mi corazón esta palabra en un culto. Bueno, ya ayer, porque ya es tarde de la noche. Bien. Eh, la palabra es que hay que mantenernos en la palabra de Dios. Debemos mantenernos en la palabra de Dios. ¿Por qué causa? ¿Y qué es mantenerse en la palabra de Dios? Mantenerse en la palabra de Dios es mantenernos caminando en la obediencia a ella, es mantenernos cumpliendo con los requisitos de ella, las condiciones de ella. En muchas ocasiones, ¿y por qué causa? Bueno, porque es la palabra de Dios, porque Dios nos mandó y porque es la que obedecerle que nos trae beneficio. Bien, en muchas ocasiones tratamos, a veces pedimos oraciones y pedimos, bueno, queremos que la finanza se nos arregle, queremos que la finanza nos mejore, se nos mejore, que el Señor nos provea, pero no estamos honrando a Dios, buscando primeramente su reino y su justicia. Y una persona que no esté buscando su reino el reino de Dios y su justicia, primeramente, no está honrando a Dios, no está cumpliendo la condición para que Dios añada lo que le hace falta, las finanzas, que las situaciones económicas se le arreglen. Amén. Entonces la Biblia dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Es decir, Dios te va a dar según lo que tú vas a necesitar. ¿Entiendes? Entonces, a veces nosotros, por ejemplo, una persona quiere ser salva, pero no se arrepiente de sus pecados. Quizá va a la iglesia, quizá ora, quizás hasta lee la Biblia, le hace un bien a alguien y dice, bueno, yo quiero ser salvo y yo estoy salvo. Pero se le ya hace el llamado, acepta a Cristo, arrepiente de tu pecado, reconoce tu pecado y cree que va a ser salvo por lo bueno que ha hecho y está ignorando lo malo que haya hecho, que es lo que lo puede condenar. Entonces no está cumpliendo la condición de arrepentirse y convertirse para ser salvo, creyendo en Jesús como Señor y Salvador de su vida. Bien, entonces a veces hacemos oraciones y nuestras oraciones como que no van de acuerdo a la palabra de Dios, porque hacemos oraciones pidiendo algo que solamente va a hacer efecto en nuestra vida o va a suceder si nosotros cumplimos con alguna condición de las escrituras. Por ejemplo, la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. La pregunta es, bueno, tengo deseos de mi corazón, pero ¿cuáles deseos tengo? Y son conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué dice la Biblia que Él te va a conceder los deseos de tu corazón? ¿Cuáles deseos Dios te va a conceder? ¿Los deseos que son según la carne? No. Dios te va a conceder los deseos que son según el Espíritu. ¿Y cómo así? Sí. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Cuando aprendemos a deleitarnos en el Señor, sucede algo. Y lo que sucede es que entonces entramos en el Espíritu. Y cuando entramos en el Espíritu, pedimos lo que es conforme al Espíritu. Pedimos lo que conviene. ¿Entiendes? Pedimos la voluntad de Dios. Entonces, aunque querramos algo en nuestra humanidad, sabemos que lo que Dios tiene para nosotros es mejor que lo que podamos querer nosotros. Aleluya. Entonces, por eso Dios dice, yo te voy a suplir los deseos de tu corazón. Porque cuando nos deleitamos en Él, los deseos de nuestro corazón van a ser alineados a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para nosotros y no simplemente a lo que nosotros queremos. Les dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino, confía y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía y Él hará. Debo encomendar mi vida a Dios, pero debo confiar. Y muchas veces no confiamos. Por tal razón, no vemos a Dios haciendo, actuando en nuestra vida, porque no estamos confiando. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él galardona a los que le buscan. Es decir, declaramos una palabra de fe, estoy sano, pero en sí, en lo profundo, no estoy creyendo la palabra. En sí, esa palabra está saliendo hueca, sin poder, sin autoridad, sin una verdadera confianza en el corazón. Entonces, estoy sano, pero sigo enfermo. ¿Entiendes? Y así vemos que las personas declaran diferentes tipos de palabras, pero no es lo mismo cuando una persona declara una palabra con la autoridad de Dios y el poder del Espíritu por la voluntad del Señor. Amén, porque está conectado con el Espíritu. Dice la Biblia, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. La condición es humillarnos y dejar que Él nos exalte a su tiempo. Aquí la Biblia nos enseña que no debemos nosotros buscar la exaltación nuestra, sino que debemos buscar humillarnos ante Dios para que Él sea quien nos exalte cuando a Él le parezca mejor. Entonces vemos que lo que estamos hablando es de mantenernos en la palabra de Dios.
Cuando nosotros nos mantenemos en las condiciones, por eso es bueno que nosotros como cristianos y como personas que estamos tratando de vivir según la voluntad de Dios, debemos aprender a conocer nuestros deberes en la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a conocer nuestros deberes y a cumplirlo, la vida cristiana se nos hace más fácil. El problema está en que nosotros siempre estamos, como seres humanos, todo en general, toda persona cristiana y no cristiana, siempre estamos buscando nuestros derechos. Siempre estamos reclamando nuestros derechos. Siempre estamos buscando ver si el otro fue justo con nosotros. No, pero no estamos buscando ver si nosotros estamos siendo justos con los demás. Entonces, la palabra de Dios dice, humíllate y Él te exaltará. Hay una condición, es que me humille. Él me va a exaltar. Yo tengo que dejar que Él me exalte, pero yo tengo que humillarme. Busca a Dios en el secreto y Él te va a recompensar en público. Entonces, no es hacer cosas en público para que me vean, es hacer cosas en el secreto para que Dios me recompense en público. Usted tiene una condición. Cuando yo camino, entonces estamos orando para que acontezcan cosas. Vamos a decir, alguien pide una oración. Miren, yo quiero que oren por mí para que Dios me use en aquella prédica, por ejemplo. Bueno, la iglesia oró o alguien oró, eso está bien, gloria a Dios. Pero ¿y yo? ¿Oré en el secreto? ¿Oré en el secreto para ir a esa prédica? Para que Dios me recompense en público. Amén. Y por eso a veces no vemos una manifestación más poderosa y mayor porque no buscamos a Dios en el secreto. Por ejemplo, dice a los profetas, el Señor le hablaba a los profetas y le dijo, ¿y quién estuvo en mi secreto? Y vio y oyó mi palabra y hizo volver a mi pueblo de su pecado. Es decir, ustedes, yo no los mandé, pero ustedes corrían, yo no les hablé, pero ustedes profetizaban. Si hubieran estado en mi secreto, no hubieran hablado lo de su propio corazón, inventándose sueños y cosas de su concupiscencia. Entonces, vemos que el Señor tiene una condición cuando uno es llamado como profeta, cuando la persona es llamada como profeta, cuando usted tiene un llamado de parte de Dios, ese llamado tiene condiciones. Ese llamado usted tiene que descubrir cuáles son las condiciones por medio de las escrituras, la palabra de Dios, y cumplir esas condiciones para que ese llamado en su vida usted pueda ejercerlo de la forma correcta en Dios. Entonces el problema está en que tenemos un llamado, nos llamamos evangelista, nos llamamos maestro o profeta, o, ¿verdad? O otro nombre, bueno, puede ser el pastor también, ¿verdad? Hay personas que también se titulan pastor o tienen el nombre de pastor o entienden que Dios lo llamó el pastorado. Pero ¿qué pasa? Hay que aprender las condiciones, amén, y con todo el respeto que merecen todos los hermanos pastores y pastoras, amén. Respeto mucho a los pastores, gloria a Jesús, que el Señor los guarde. Ellos merecen honra, gloria a Dios. Y a todos en general, ¿verdad? Pero los pastores merecen una honra mayor, aleluya. Entonces, amados, debemos mantenernos en la palabra de Dios. No podemos hacer oración, una gente pidiendo para que Dios lo bendiga cuando no está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Una gente pidiendo para que ser prosperado financieramente cuando no está buscando el reino de Dios y su justicia. Una persona buscando ser exaltado cuando no se está humillando. Una persona buscando honra y recompensa en público cuando en el secreto está en pecado. No está honrando a Dios en el secreto, no se está guardando para Dios. Entonces, no podemos vivir en contra de las escrituras. No podemos tratar de que Dios haga cosas con nosotros sin nosotros responsabilizar a Dios para que lo haga. No sé si me entiende. Es decir, el yo querer que Dios haga cosas conmigo, pero sin yo cumplir las condiciones de su palabra, no estoy haciendo a Dios, no estoy responsabilizando a Dios para que me bendiga. Es decir, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que cuando yo cumplo las condiciones de la palabra de Dios, Dios honra su palabra. Y Él se va a comprometer conmigo, Él se va a responsabilizar conmigo en bendecirme, en cumplir lo que Él ha dicho conforme a su palabra conmigo cuando yo cumpla las condiciones de esa palabra que Él dejó. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la Biblia dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. Echa toda ansiedad sobre Él. Otra palabra que dice la Biblia, no te afanes por nada. Eso es nosotros vivir en la palabra de Dios, mantenernos en la palabra de Dios. No te afanes por nada. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos afanamos por todo. Entonces no estamos viviendo según la palabra de Dios. Ahí, ¿verdad que no? Y por ejemplo, ¿cuál es el fundamento de nosotros como cristianos? Dice que el que oye la palabra de Dios y la obedece es semejante a un hombre que hace su casa sobre la roca, sobre Cristo. Está fundamentado en Cristo, en otra palabra. Y dice que aunque vengan viento y tempestad, de la casa no se cae. Nosotros sabemos, amados, que siempre
A toda persona que decide seguir a Cristo van a venir tribulaciones, pruebas, dificultades. Para poder mantenerse firme debe haber un fundamento. Si no hay un fundamento en la escritura, usted puede ver a la gente cantando, usted puede ver a la gente tocando, usted puede ver a la gente con grandes dones, talentos y capacidades, pero y que Dios fue el que se lo entregó. Pero ¿qué pasa? Al ellos no tener un fundamento en la palabra, no tienen una fuerza suficiente para cuando viene la dificultad. ¿Entiendes? Entonces, es el fundamento en la palabra que nos va a ayudar a mantenernos en la dificultad. Cristo le dijo a Pedro, yo he orado para que tu fe no falte. ¿Entiendes? Y vemos que Pedro, mientras caminaba con Jesús y todo, tenía la buena intención de amar a Jesús, pero todavía no sabía cómo hacerlo bien. Entonces Pedro tuvo que aprender. Entonces nosotros debemos aprender las escrituras, debemos aprender la palabra de Dios, debemos aprender cómo mantenernos en la palabra de Dios, debemos aprender cómo mantener una consagración a Dios, cómo luchar por esa consagración para con Dios, aunque vengan luchas, dificultades, caídas. No podemos conformarnos a esas debilidades, a esas caídas. Debemos levantarnos y debemos buscar respuestas en las escrituras, cómo no volver a caer ahí, cómo vencer. Por ejemplo, la Biblia dice, vela y ora para que no caiga en tentación. ¿Y qué hacemos nosotros? Dejamos de orar, dejamos de velar, dejamos de buscar a Dios, y eso hace que caigamos en la tentación cuando viene. Cuando la tentación viene y nosotros estamos en la carne, no estamos orando ni ayunando ni buscando a Dios como debemos, nosotros vemos la tentación como una oportunidad para nosotros hacer lo que la carne quiere, para pecar. Entonces, pero cuando nosotros estamos en ayuno y oración, nuestros sentidos espirituales están abiertos para poder discernir que ese es Satanás y que ese es un demonio y que eso es pecado y que yo no debo de hacerlo, y tengo la fuerza para decir no. Alabado sea el Señor. Desde que hay un descuido en nuestra vida fácilmente caemos. Y lo más difícil es cuando nosotros hemos caído, que esos demonios se meten en nuestro cuerpo. Para poder recibir liberación de esos demonios debe haber mucha humillación, mucho tirar la cabeza al suelo, mucho doblegar la rodilla, mucho ayuno, oración, ruegos ante Dios. Amén. Pero si logramos mantenernos firmes sin el pecado, no habrá necesidad de tener que quebrantarnos tanto para una restauración, sino que en vez de eso iremos de gloria en gloria. Entonces debemos de mantenernos en la palabra de Dios. Amén. Debemos mantenernos en la palabra de Dios. Hay un verso que dice en el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es verdad. El Salmo 119 hay un verso que dice eso. Amén. Y pues dice que la palabra es refinada, purificada como en un horno de tierra 7 veces. Creo que el Salmo 19. Es decir, que así como el oro, la plata son purificados en el fuego, bueno, el oro principalmente, así también la palabra de Dios es pura, limpia, y hacen sabio al simple, dice la palabra del Señor. En ella está la sabiduría, en la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos, la historia de nuestro Señor Jesús, que es lo más importante para ser salvos. Amados, busquemos mantenernos en la palabra de Dios. ¿Cuál es el peligro de no mantenernos en la palabra de Dios? Que vamos a estar haciendo oraciones y oraciones y oraciones y ayunos, y posiblemente no vamos a ver resultado. Hay un momento que estamos ayunando, orando y buscando a Dios, pero Dios nos reclama la justicia. Hay un momento que estamos ayunando y nuestros ayunos no están siendo recibidos. ¿Por qué? Porque dice el Salmo, Isaías 58, del ayuno de Dios. ¿Por qué ustedes claman y dicen, por qué dicen clamamos pero tú no nos oyes? Clamamos pero no nos responde. ¿Por qué? Bueno, lo que sucede es que ustedes están usando los ayunos para estar en contienda y pleito entre ustedes y están haciendo cosas que no deben, pero el ayuno es que compartan el pan, que hagan justicia y todo eso. Entonces dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces estoy alabando a Dios, lo estoy adorando, glorificándolo, pero Él no está recibiendo eso. ¿Y por qué? Bueno, porque es en los íntegros que es hermosa la alabanza. Entonces, pues, si yo no estoy siendo íntegro, no estoy guardándome donde yo creo que nadie me está viendo, pues entonces mi alabanza no es hermosa. Entonces vemos que, bueno, estoy llevando la ofrenda al altar, pero Dios no la está recibiendo en el cielo. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios dice, si tienes algún pleito con algún hermano, alguna situación, ve y pon tu ofrenda en el altar y ve, reconcíliate con tu hermano.
y para que la ofrenda sea recibida. ¿Y qué pasa? No estoy reconciliándome con mi hermano, no estoy pidiendo perdón, no estoy perdonando y por tal razón mi ofrenda la estoy llevando al altar, pero Dios no la está recibiendo en el cielo. Entonces vemos que la palabra se trata de promesas de Dios, pero condiciones que nosotros debemos de cumplir. Amén. Luchemos por cumplir esas condiciones, por mantenernos en la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga a todos en Cristo Jesús y que nos llene de su santo fuego, de su santo espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.